Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Para nadie es un secreto. Vivimos tiempos convulsos, confusos y difíciles para la Iglesia y para la sociedad. Todos los días leemos noticias que nos nublan los sentidos. Nuestra escala de valores morales y espirituales ha sido bombardeada con una hazaña que definitivamente no es de este mundo. Ideologías nefastas, siniestras, jóvenes completamente descarriados, vicios, pecados, cultura de la muerte, cultura del descarte, familias divididas, adultos confundidos, pastores desanimados,
crímenes por doquier, corrupción en las altas jerarquías, confusión, miedo, desánimo. Todo eso y mucho más se levanta en contra, primero, de la familia constituida por Dios y que es la base de la sociedad. Y segundo, en contra de la gran familia de Dios, que somos todos nosotros, la iglesia. ¿Qué haremos nosotros los cristianos de este tiempo? Haremos exactamente lo que hicieron Jairo y la mujer hemorroísa: buscar a Jesús, el Señor de la vida. El pasaje del Evangelio de este domingo contiene varias escenas que se suceden rápidamente y en lugares distintos. Sin embargo, ambas convergen a orillas del lago. Jesús está rodeado de un gran gentío cuando un hombre se postra a sus pies y le dirige una súplica: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se salve y viva. Jesús deja a la multitud en mitad del discurso y se pone en marcha con el hombre hacia su casa, con cierta dificultad, pues la muchedumbre lo sigue y lo apretuja. Vemos entonces a Jesús entre la gente. Él se inserta en los ambientes para transformarlos desde dentro. La segunda escena acontece en el camino. Una mujer que sufría hemorragias hacía 12 años se acerca a escondidas a Jesús para tocar su manto y de inmediato se siente curada. Jesús se da cuenta de lo ocurrido. Recordemos que Él es Dios y entonces pregunta: ¿quién me ha tocado? Jesús no quiere que aquel milagro quede en el anonimato, porque Él quiere tener un encuentro personal con aquella mujer. La mujer confiesa que ha sido ella quien le ha tocado y Jesús le dice: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras Jesús hablaba con ella, llegan a decirle a Jairo: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús, que ha oído todo, dice al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Finalmente, San Marcos nos narra la escena crucial en la casa de Jairo. Gran confusión, gente que llora y grita. Es comprensible, acaba de fallecer la niña. Jesús entra como quien es, el Señor de la vida, y les dice: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. Él, después de enviar afuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, Pedro, Santiago y Juan. Entraron donde estaba la niña y tomándola de la mano, le dijo: Talita cum, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a caminar. Jesús les insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo que le dieran de comer a la niña. Como hemos escuchado, los dos milagros tienen un denominador común: la fe inquebrantable por parte de Jairo y aquella mujer. También hay dos situaciones extremas. La mujer ya había sido desahuciada por los médicos y la niña estaba muerta. Es el límite de la desesperación. Humanamente, ya no hay nada que hacer. Pero cuando ya nada pueden hacer los hombres,
Jairo y la mujer enferma, ¿qué hacen? Acuden con fe a buscar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en todo tiempo? Buscar al Señor de la vida, buscar al Señor Jesús. No se trata de buscarlo solo cuando tenemos un problema o una necesidad, o solo cuando tenemos miedo, o nos sentimos abrumados o confundidos. No se busca a Jesús solo cuando vienen la muerte y la enfermedad. Al Señor lo tenemos que buscar siempre, cada día y a cada instante. Y tenemos que buscarlo con fe, sin alborotos ni llantos desesperados, sino con una fe firme, estable, confiada y decidida, como la de Jairo y esta mujer de la cual no se nos dice el nombre. Jairo estaba seguro de que Jesús podía curar a su hija, mientras que aquella pobre mujer enferma confiaba en que un mínimo de contacto con la ropa de Jesús sería suficiente para quedar liberada de su enfermedad. ¿Por qué ella se limitó tan solo a tocar el borde del manto? Porque ella estaba muerta y enterrada en vida, a causa de las reglas morales y religiosas que la tachaban de impura. Por sus continuos sangrados, esta mujer debía vivir confinada en una habitación apartada de todos. Era impura y al contacto serían impuros quienes la tocaran también. Por lo tanto, ella no recibía muestras físicas de cariño de parte de su familia, ni besos, ni abrazos. Ella no podía pensar en tener un marido o hijos. Estaba condenada a una vida en soledad. Ella estaba excluida de la comunidad y no podía tampoco participar del culto religioso. Sin embargo, esta mujer se resiste a vivir para siempre como una enferma. Ella no se da por vencida y busca solita el modo de encontrarse con Jesús. Si tan solo consigo tocarle el manto, quedaré sana. Una fe grande, digna de ser imitada. Así es como debemos de acercarnos a Jesús, con esa convicción. Una palabra suya basta, una mirada suya es suficiente. El toque de sus manos basta y seremos sanados. Nosotros creemos en el Señor Jesús, Señor de la vida, que ha vencido a la muerte en la cruz. Jesús quiere y puede sanar todas nuestras heridas y dolencias. Él puede y quiere llenar todos nuestros vacíos y carencias. Él quiere y puede restaurar tu vida, tu alma, tu corazón, todo tu ser. Solo basta con que tengas fe. Jairo, mientras tanto, espera a un lado con una gran fe que Jesús le acompañe a su casa y cure a la niña. Pero cuando apenas reemprenden el camino, se enteran de que la niña ha muerto. Jairo, increíblemente, no desfallece ni enloquece de dolor, sino que confía y se aferra firmemente a la palabra de Jesús que le dice: no temas, basta con que tengas fe. Qué fe más grande la de Jairo. Seguir creyendo, aun cuando la niña ya estaba muerta. Verdaderamente es también una fe digna de imitar. Jesús quiere y puede resucitar en nosotros todo lo que el mundo y nuestro propio pecado han hecho morir. La esperanza, la paz, la alegría, el amor, la fe, las ilusiones, los sueños,
el deseo de vivir y de servir. Jesús puede y quiere hacer un milagro en tu vida personal, en tu familia, en tu matrimonio, en esta comunidad, en nuestra iglesia. Solo tenemos que creer. Basta con que tengamos fe en Él y veremos nuestro milagro. El centro de las dos narraciones de hoy es la fe y no los milagros. Jairo y esta valiente mujer son las dos personas que este domingo el Evangelio nos presenta como testimonios de una fe verdadera en Jesús. Aprovechemos esta oportunidad para revisarnos en la fe. ¿Cómo es tu fe en Jesús? ¿Es firme y confiada o débil y vacilante? ¿Es una fe estable o incierta? ¿Te desanimas fácilmente o te sientes defraudado cuando ves que Jesús tarda en responder? ¿Te aferras a Jesús solo en caso de emergencias? Quizás el primer milagro que debemos de pedir hoy es que Jesús aumente y purifique nuestra fe. Pidamos al Señor que nos conceda el don de una fe firme, valiente y decidida, sobre todo en estos tiempos convulsos que nos hacen titubear y sentirnos confundidos y desanimados. Y el segundo milagro que debemos de pedir hoy es que se abran nuestros oídos a esa voz potente que dice Talita cum, iglesia despierta, iglesia levántate. No solo hay muerte física, también hay una muerte que es peor, y es la muerte del corazón. Hay muerte en vida, cuando se vive en la angustia, en el desaliento, en el desánimo o la depresión. Qué triste es ver a los niños y a los jóvenes tristes, niños tristes, porque sienten que son una carga en el hogar, jóvenes consumiendo sus mejores años en los vicios y en el abandono, jóvenes desfigurados, seducidos por falsas ideologías, jóvenes marginados, despreciados, rechazados por una sociedad indiferente, que luego, como Pilato, se lavará las manos y pedirán que sean linchados cuando cometan un delito. ¿Cuántos padres y madres de familia, abrumados, consumidos por la tristeza, el pesimismo, el deseo de morir, porque no tienen lo necesario para dar a sus hijos de comer y ofrecerles un mundo mejor? ¿Cuántos ancianitos olvidados en un asilo? ¿Cuántos enfermitos solos en un hospital? ¿Cuántos corazones desangrándose, como el corazón de aquella mujer y el corazón de Jairo, que viven esperando un solo milagro, el milagro de sentirse amados y valorados? Y mientras tanto, nosotros, durmiendo el sueño de los justos, cómodamente instalados en nuestros grupitos, discutiendo todas las semanas por nimiedades, levantándonos, lamentándonos en las redes sociales, pero sin hacer nada por cambiar la realidad que nos acecha. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Lo escuchamos en la primera lectura. Despertemos ya de esta muerte espiritual. Abramos ya los ojos. El Señor de la vida nos lo está ordenando. Pongámonos a evangelizar. Jesús está vivo y sigue sanando enfermos y resucitando muertos también hoy. ¿Lo hace? Con su palabra, claro que sí, pero también enviándonos a nosotros
para que en su nombre y con su mismo amor repitamos hoy aquel grito suyo, Talita cum. No nos hagamos los muertos. Nosotros seguimos y servimos al Señor de la vida. Hagamos visible la bondad de Dios tal como nos lo aconseja San Pablo en la segunda lectura. Este mundo hoy, más que nunca, necesita conocer a Jesús. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.